Buenos días, Percio, ¿cómo estás? Bien, veo con muchos temas sobre la mesa. Mucho pan sobre la mesa, dirían los franceses. Como que va rápido. ¿Eh? Febrero como que va rápido. Febrero va rápido. Acuérdate que febrero es un mes de pata corta. Así es, así porque es. se acaba el 28, ¿verdad? Esto es lo que tiene esta vez, 28 días. Así es. Este mes. Bueno, ya ha salido a relucir un poco el planteamiento de la reforma a la Constitución. Obviamente, como ustedes saben, pues una vez se abra la caja de Pandora, como dice ahí, comenzarán a salir todos los propósitos que puedan surgir en la cabeza de los actores políticos, ¿verdad? Mientras tanto, el gobierno se ha ido, prácticamente el PRM, por la parte del fiscal independiente, del ministerio, que es lo que el presidente ha estado planteando. Y también pretende una reforma al proceso electoral, al Consejo Económico y Social, y busca obviamente cambiar el Consejo de la Magistratura. Así es, decisiones importantes, claro, desde todos los puntos de vista. Por eso que te digo que de ahí cuando se abra va a comenzar a surgir cosas. No, sí, evidentemente. Y ese es el tema de las reformas constitucionales, que una vez arrancan por esa vía, pues evidentemente surgen intereses y por su misma definición como, como el instrumento político y jurídico por excelencia, pues evidentemente una inmensa mayoría de los temas que allí están definidos son de una naturaleza esencialmente política y por lo tanto pues eso tiene una tendencia a caldear los ánimos. Temas tan importantes como una unificación de las elecciones, el tiempo de los integrantes de las altas cortes, pueden ser además puntos controversiales en lo que tiene que ver con la conformación de estos órganos, porque así lo ha sido en otros momentos. En adición, estamos hablando de que este no es un proceso que parecería empezar temprano, sino que, por el contrario, parece empezar un poco más tarde y eso pues trae sus dificultades adicionales porque esto es un tema donde hay que esperar mucha tensión política y ya el gobierno ha ido acumulando algo de desgaste, lo que es normal, un gobierno de 1 año y medio, pero en adición con mucha tensión política y expectativas frente al 2024 y estaríamos pues de entrada tocando uno de los aspectos más básicos del proceso electoral, que creo que sin embargo no es el más controversial desde el punto de vista de los que están planteados, pero que es básico en el funcionamiento del proceso electoral en el país. Ahora, hay un aspecto que me llama un poco la atención aquí. Por ejemplo, se ha cuestionado en varias ocasiones el hecho de que se incorporara al procurador al Consejo, porque siempre se decía que el procurador era un representante del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y que lo designaba el Poder Ejecutivo, que ya estaba representado por el presidente de la República. Sin embargo, al gobierno promover la independencia del Procurador General de la República o del Ministerio Público en total, completo, no parece tener sentido sacarlo del Consejo, ¿verdad? Porque si no representa al Poder Ejecutivo, sí representa una pieza importante del sistema judicial del país. Una pieza importante del sistema judicial, pero que tiene independencia total de los jueces. Claro, pero lo que te quiero decir que ahora lo que se cuestionaba era que el procurador sea miembro del Consejo de la Procuraduría, del Consejo Nacional de la Magistratura, pero si tú lo declaras independiente, si tú lo estableces independiente desde el punto de vista constitucional, ya no te representa a ti como tal. Es decir, es un funcionario que no obedece a las orientaciones del gobierno central. Es decir, se supone que no necesariamente tiene que andar en la línea donde ande el presidente. Es decir, que si tú lo estableces en un mecanismo donde no sea el presidente el que lo elija, entonces adquiere sentido que esté en el Consejo. Es lo que te digo. Es lo que me llama la atención, de alguna manera.
Sí, la Porque verdad es que... si no es independiente y es parte Sí, importante de una pieza, entonces lo lógico es que se le, que te se le entiendo deje como perfectamente. un miembro titular del Consejo. Ese voto se veía como una duplicidad Claro. del voto que le corresponde a la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el del presidente Claro, de la pero si no República. te representa a ti ahora en el Poder Ejecutivo, entonces no tiene sentido que lo saquemos de allí. Es así. Bueno, independientemente de eso... Sobre la unificación de las elecciones, he escuchado en el ámbito político muchas opiniones y a veces, no sé, porque es una cosa que no se ha medido, no sé qué tantos peso tiene o tanto interés tienen los partidos unificar las elecciones. Ujú. A veces creo que hay mucha gente que es partidaria de, digamos, del apoyo o que apoyaría la unificación de las elecciones. He escuchado argumentos distintos, pero hay mucha gente que cree que hay mucho atosigamiento con la cantidad de elecciones que tenemos en plazos tan cortos y que ve sentido unificar las elecciones. De hecho, recuerda que en medio del proceso, incluso de crisis pandémico, hasta de eso se hablaba, ¿no? ¿Es así? Sí. Entonces, es posible que ese tema no sea tan controversial. Obviamente, ahí tenemos que el PRM no tiene el voto suficiente para modificar solo la Constitución, por tanto, tiene que procurar una alianza importante. Yo no sé si con la fuerza del pueblo puede adquirir esa mayoría. Eso es suponiendo que el PRM se mantenga unificado con un solo criterio, ¿verdad? Porque si le pasa como al Código Penal, posiblemente no encuentre todo el consenso entre sus propios legisladores. Así es, así es. Entonces, no sé, no recuerdo cuánto es que tiene la fuerza del pueblo como para pensar en que si es una aliada del PRM, ya la fuerza del pueblo ha adelantado su oposición a una reforma constitucional. Ujú. Si se mantiene esa coherencia, pues difícilmente se logre conseguir su voto. El otro que le queda sería el PLD. Ya habría que ver si el PLD estaría dispuesto a apoyar esto y si estaría dispuesto a apoyarlo gratis. Ujú. Porque si no es gratis, entraría entonces el punto de la habilitación de Danilo Medina. Así es. Porque no sé cuál otro punto tendría el PLD para negociar y dudo que si va a negociar algo, ignore que su presidente esté inhabilitado, Ujú. aunque no sea candidato en estas elecciones. Así es. Pero, ojo, si se habilita Danilo Medina, es posible que el propio proceso del PLD pueda haberse alterado. ¿Ok? Bueno. Si se comienzan a medir la cosa y entre los habilitados está el habilitado, ¿por qué no? Se puede contaminar el asunto, digamos, ¿Entiendes? y se reorganizan esas fuerzas. Exacto. Y esto es lo que se va identificando desde ahora, cuando Claro. se abre un proceso de reforma constitucional. Los intereses y las discusiones son tan diversas que Claro. al fin y al cabo uno no puede predecir claramente todo lo que puede surgir en ese contexto. Y el que tú abres la caja, todo aparece. Y El límite es la imaginación. Y en este caso, el gobierno definitivamente no tiene los votos para llevar este proceso de forma aislada. Claro. Por eso que te Por digo, lo tanto, necesita un aliado. necesita un aliado. Ambos posibles aliados, que son en este caso la Fuerza del Pueblo y el PLD, ya han puesto de entrada obstáculos importantes a la realización de una reforma, lo cual puede ser también cotizándose más alto para ver qué se compromete o qué se agrega, porque recordemos que así como el PLD tiene su agenda pendiente con el tema de la Constitución, así también la Fuerza del Pueblo, en la persona de Leonel Fernández, se quedó con una serie de inquietudes desde la última reforma respecto a los famosos candados en la Constitución, que Sí, pudieran resurgir en pero este momento si efectivamente se hace el proceso. esos candados, en el caso de la Fuerza del Pueblo, no tienen interés ahora. Todavía. El interés de la Fuerza del Pueblo ahora es que no se toque el tema de la reelección, por una razón.
Totalmente. Un cálculo matemático elemental. Lo que pasa es que en esta dinámica, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el gobierno va a acercarse a esos partidos y va a tratar de identificar cuáles son los puntos en los que pudieran tener interés para entonces de alguna manera lograr el apoyo de uno de los dos. Y no habiendo ningún tipo de impedimento constitucional que políticamente sea fundamental para la fuerza del pueblo, pues digamos que ese es el último tema importante tratado por el presidente Fernández de lo que quiso en su momento modificar en la Constitución. Fuera de eso, en el mapa de la fuerza del pueblo no parece haber temas relevantes, porque recordemos además que esta Constitución, que fue aprobada en el año 2010, fue promovida desde el gobierno, desde el último gobierno de Leonel Fernández. Fue un proceso muy amplio de consenso, de discusión, incluso de consulta pública. Por lo tanto, decir que fue a la hechura de Leonel Fernández sería injusto, pero sin embargo, evidentemente tiene una influencia importante de su concepción con relación a muchos de estos temas. En fin, ya veremos lo que sucederá. No fue a la hechura de Leonel Fernández en sentido general, pero hubo un tema que Leonel Fernández sí lo manejó en su interés personal, que no tuvo que ver con la conversación social sobre la Constitución, sino que el tema de la reelección se le deja al presidente para que lo negocie, lo maneje. Y ese fue el acuerdo de las corbatas azules. Entonces, si uno... Lo cual es natural, porque un tema como ese es una decisión puramente política. Claro, pero por eso te digo, política. Entonces, mira, siguiendo esa línea de la política, conceptual de la política, uno supone que en el caso de la fuerza del pueblo, y entiéndase, el presidente Leonel Fernández, no tiene ningún interés más importante que eso no se toque. ¿Por qué? Por una razón de cálculo matemático. ¿Cuál fue el gran error histórico de Miguel Vargas? Que en su acuerdo de las corbatas azules habilitó a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía, que ambos estaban impedidos. Es decir, le abrió la puerta a dos competidores que les vinieran encima, cuando pudo haberlo dejado así, inhabilitado, y él quedaba prácticamente solo en el escenario con el Partido Revolucionario Dominicano. Y por el otro lado quedaba Danilo Medina habilitado para estar en el PLD. ¿Correcto? Ahora, Leonel Fernández difícilmente quiera que eso le toque, y yo creo que ha sido muy, muy coherente. Primero, bregó con Danilo Medina para que no le tocara el tema, y segundo, tiene que bregar aquí para que el PLD quede inhabilitado, que es su principal obstáculo en la oposición. Así es. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sí es importante para el PLD? Habilitar a Danilo. Por tanto, el PLD tiene un elemento de negociación y tiene los votos para hacer esa mayoría. Por tanto, el PLD puede negociar trancado. Allá había un viejo que le decían Tomás Lala. Y él tenía una finquita que era contigua a mi abuelo. Y entonces el pasto, cuando estaba verde, mi abuelo se lo compraba para llevar parte del ganado ahí. Y Tomás Lala, cuando mi abuelo le preguntaba, Tomás, ¿cuánto que cuesta el asunto? Y él le decía, bueno, don Lolo, tanto, cogelo o dejalo. Se trancaba ahí y no bajaba ni 5 cheles. Si mi abuelo lo quería, tenía que pagar el precio que él decía. Por tanto, el PLD puede decir, como diría Tomás Lala, tomarlo o dejarlo, pero nosotros necesitamos que a Danilo lo habilite y apoyamos entonces esto que usted tiene aquí. Yo creo que el cálculo es muy simple. Sí. Y obviamente el PRM tendría entonces que hacer un cálculo estratégico de ver si ese escenario se abre, cuál sería su situación electoral y posiblemente pueda considerar que habilitando a Danilo divide la oposición. Mira, incluso más que la reelección, hay un tema que ya el PRM puso sobre la palestra y es el tema del 50+1. Que en este momento político puede traer más ruido incluso que una posible rehabilitación de Danilo Medina, desde mi punto de vista. Y es básicamente porque ya hemos empezado desde los mismos partidos el análisis de qué puede pasar
en el 24. Y ya hay mucha gente apostando aquí que aquí habrá con seguridad una segunda vuelta. Evidentemente estamos a años luz de poder determinar con precisión si habría una segunda vuelta o no, porque estamos hablando de que faltan 2 años y medio para las elecciones, pero es una regla básica del funcionamiento electoral que ha estado en nuestra Constitución por los últimos 30 años y que por lo tanto puede traer un ruido importante. Y ya hay una intención clara, independientemente de que no se incluyera en esta propuesta, ya es un tema que se tiró públicamente y que evidentemente volverá a salir. Y vino desde el ámbito del PRM. Pero por supuesto, decir, y no de cualquiera. De doña Milagros. Es decir, que es una figura armadora en la estrategia del gobierno. Pero comparto contigo, creo que el 50+1 es un tema sumamente importante. Sin embargo, el 50+1 ya está establecido. Por tanto, no necesariamente tú negocias más de una opción. Siempre en las negociaciones, si tú me pides 2 cosas, no siempre yo te las doy. Exacto. A cambio de lo que tengo, te puedo conceder una, a cambio de lo que tengo. Si yo tengo el poder de decisión, porque aquí lo importante es que el que haga esa mayoría con el PRM es un factor clave de negociación, porque es el nudo. Es así. Y tú dirías, bueno, la otra cosa ahí pero tendría el PRM que jugar a convencer por la vía que sea necesaria a los votos para que se independicen de los partidos y hacer esa mayoría. Lo que quiere decir que en medio de unas elecciones eso tampoco es tan fácil. Es así. Pero bueno, el tema está planteado, yo creo que está abierta dentro del conjunto de reformas que se están haciendo. Ahora hay que ver más o menos cuál es el impacto que tendrá esto a nivel del CES, a nivel de discusión. En el día de hoy se reúne justamente la comisión, la mesa de transparencia e institucionalidad, que es donde se van a conocer estos temas, estos proyectos. Se va a reunir en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y coincide quizá para rememorar a don Agripino, ¿verdad?, que falleció recientemente y que fue siempre un gran armador de todas estas cosas para consensuar acuerdos y proyectos. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, se reúne el Pleno del Consejo Económico y Social, donde se va a conocer también el tema del fideicomiso de Punta Catalina, entre otros temas. Es decir, que el tema va a estar bastante interesante. Eso es así. Bueno, dicen los chicos que tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, señores, no quiero dejar de comentar el episodio que se dio ayer en el acto del gobierno en el cual se estaba de las 3 perritas. Sí, creo que es algo, y veo que en la prensa no se recoge de forma precisa, pero bueno, sin embargo... Está más en la prensa digital. La prensa digital y sobre todo las redes sociales han tenido una revuelta con relación a ese tema desde el día de ayer. Me imagino que ya al momento todo el mundo está enterado de la situación, porque eso se convirtió automáticamente en una tendencia y en una luz de críticas en las redes sociales, pero básicamente se incluyó en un tuit del ministro de Educación a una perrita llamada Minerva, que tiene 2 hermanas que comparten el nombre de las hermanas Mirabal. Primero, y María Teresa. Sí, Patria y María Teresa. Primero, una cosa totalmente innecesaria e improcedente en un acto de esta naturaleza. Me cuesta mucho pensar cuál fue la lógica y la estrategia detrás de pretender incluir perros en un acto que no tiene nada que ver con el tema. Quizás un afán de asociarse a temas que entienden que tienen buena receptividad en la población. ¿Quién sabe? La verdad es que definitivamente algo totalmente fuera de lugar de entrada. Además, pero en adición que se asocie el presidente de la República. Pero claro, porque ahí va mi tercer punto, exponer al presidente de la República a esa situación, pero además colocarle a 3 animalitos
que por buenos, lindos y nobles que sean, Claro, no deja de ser el no. nombre de 3 heroínas, y no de cualquiera tres No de heroínas, no 3 de mujeres no de tres que heroínas. simbolizan Que el la día lucha de de la no violencia contra la violencia, mujer. La lucha de la no violencia es en honor a esa, Aquí a esas- y en a el es- mundo. a esas Entonces, tres mujeres. ponerle a 3 perras el nombre de Sí. estas 3 heroínas, la La verdad verdad que es fue que un- es totalmente inapropiado, fue un- es fue irrespetuoso. un desacierto. Y la verdad es que da mucho trabajo comprender de dónde Sí. salió la lógica Fue de un incluir desacierto. esto en un acto que de por sí era importante, Primero- que tenía el presidente de la República y Claro. que quedó totalmente opacado con Claro. la presentación de esta ocurrencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, el tema opaco. Yo ni siquiera sé en qué era lo que estaban haciendo ahí. No, pero es que después que eso estalló aquí no se supo de más nada. Y no, eso totalmente improcedente. Señores, pero eso apagó hasta el ruido de la mesa, Pero además, que hay mucho decir. ¿cómo aparecieron esos tres animalitos? Eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo aparecen tres perros en un acto público que es de inauguración de escuelas? Claro. Pero bueno, eso es meter la pata y mover el muslo. Bueno, que sirva de experiencia para 2 aspectos. Sí. Número 1, que los funcionarios públicos, y eso uno pensaría que no hay que Claro. decirlo, pero tienen que tener mucho cuidado Claro, al momento de manejar símbolos, héroes, heroínas en este caso, que van muy conectados con las fibras del más profundo nacionalismo de la Claro, República claro. Dominicana, número 1. Y número 2, no hay que estar haciendo sonido con todo, es innecesario. Sí, hay que evitar los ruidos. Yo creo que, como dicen, zapatero a su zapato. Caramba. Eh, Y entonces en un ámbito tan importante donde hay tantas cosas que decir, ¿qué hacemos buscando hablar de perros? Y esas tres mujeres tienen el valor no solo de su lucha, sino la sensibilidad del cruel asesinato, del brutal asesinato. Y mira, Es un tema casi intocable. y además, y eso va más allá de esos animalitos puntualmente, el tema, y ha sido siempre una discusión a nivel de lenguaje, cómo se asocia a la palabra perra con una serie de situaciones que van desde la misoginia hasta el maltrato, hasta una carga sexualizada de la figura de la mujer. La verdad es que es desafortunado desde todos Desde los todo puntos punto de de vista. Comenzando- y que sea precisamente con estas heroínas que se diera esa terrible comparación, por decirlo de alguna manera, o la atribución de sus nombres a estos 3 animalitos, que insisto, los animalitos son los menos culpables de toda esta dinámica, No. y no tienen nada Los que ver con animalitos ningún son tipo de animadversión. inofensivos. Pero colocar, y miren, eso culturalmente es un tema en este país. Claro. En este país, culturalmente, a los animales y particularmente a los perros no se le pone nombre de gente. Claro. Y la gente tiende a ofenderse si aparece un familiar que le pone un nombre parecido al de algún pariente a un perro. Entonces, es algo culturalmente tan cargado desde todos los ámbitos e históricamente tan cargado que la verdad es que no se me ocurre cómo sí, ni al sí. ministro ni a todo su equipo de gente se le ocurrió que eso era un terrible desacierto. Si el propósito era honrar a las hermanas Mirabal, yo creo que tuvieron una especie de boomerang. Yo creo que ese no era el Con el propósito tema. porque no se me ocurre, Bueno, no me pero- cabe en la cabeza que ese fuera el objetivo. Pero obviamente. Yo pienso que quizás el objetivo quiso ser caer simpático con el tema de los animalitos, pero lamentablemente salió mal. Sí, pero tú no puedes ser simpático ofendiendo a los otros. Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, Sí, señores, vamos a la tenemos que ir a pausa. una Venimos pausa. ahora.